¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Socorro Flores Gutiérrez y a nombre de la doctora María Estela Orozco Hernández voy a presentar el trabajo que se llama La perspectiva de la expansión urbana en México, algunas reflexiones para políticas espaciales anticipatorias. Eh, en este trabajo buscamos responder tres preguntas principalmente, que son ¿por qué estudiar la expansión urbana de las ciudades? La segunda es cómo se construyen los escenarios de crecimiento urbano y finalmente cómo se usan estos escenarios en los procesos de planificación territorial o cómo no se usan estos escenarios en los procesos de planificación territorial de las ciudades. ¿Cómo buscamos responder estas preguntas? Pues a partir, en principio, de la construcción de un marco referencial o un estado del arte y de la consulta del Censo Nacional de Gobiernos Municipales, que es un censo levantado por el INEGI en su última edición del 2021. Además, se hizo una consulta de expertos, es decir, personal académicos, consultores y personas que trabajan en el sector gubernamental. Tiene un perfil sobre todo de corte metropolitano y urbano en un documento que se titula Metrópolis de México 2020. SEDATU, CONAPO e INEGI delimitan a las metrópolis en el país. Se identificaron 92 metrópolis en 421 municipios. En estas 92 metrópolis vivimos 82.4 millones de habitantes, que representan el 65% de la población total del país. Más de la mitad de las personas viven en este 17% de los municipios totales del país. De estas, pues hay zonas metropolitanas, que son 48, metrópolis municipales, que son 22, y zonas conurbadas, que también son 22. En las 48 metrópolis alberga el 81.9% de la población de este sector, y bueno, pues el 93.3% están en zonas urbanas. Entonces la importancia de las zonas urbanas en México es relevante, y así lo será en los próximos años según las previsiones que se tienen contempladas. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar el tema de la expansión de las ciudades? Bueno, pues porque ya en la Agenda 2030, en este instrumento de corte internacional, se prevé un objetivo, que es el 11, que dice que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Por qué? Pues porque se ha identificado que la población urbana que vive en barrios marginales aumentó un 24% para el 2018, y en este momento pues ese porcentaje seguramente que irá en aumento también. También se identificó que solo la mitad de la población urbana tiene un acceso conveniente al transporte público, ¿no? Pues entre más grande sea una ciudad, pues va a ser mucho más complicado, o sea, más grande en términos espaciales y también de población, claro, será más complicado el acceso en general a bienes y servicios. Pues también el aire contaminado se estima que causó 4.2 millones de muertes prematuras en 2016, y bueno, pues también el impacto de la pandemia por COVID-19 fue importante porque se identificó que 47% de la población vive a menos de 400 metros de distancia de espacios públicos abiertos, ¿no? Entonces, es importante identificar este tipo de cosas porque es lo que definirá el futuro de las ciudades. Entonces, partimos de este tema de la importancia de la expansión urbana y cómo afecta directamente la calidad de vida de los habitantes, porque el tamaño de la ciudad pues va a tener externalidades tanto positivas como negativas, y va a tener diferentes impactos ambientales y de riesgos, como por ejemplo la emisión de gases de efecto invernadero. Eh, en este contexto, pues es un tema que se tiene que considerar en el ordenamiento territorial, la gobernanza metropolitana y muy particularmente en lo que refiere a la regulación del crecimiento urbano de estas ciudades.
En este contexto, pues es importante ver lo que puede pasar en los próximos años en el contexto de incertidumbre, y para eso pues hay una serie de modelos, de métodos que tienen que ver con la prospectiva y lo que en este trabajo particularmente se aborda, que es la geoprospectiva. Entonces, para identificar tendencias, para identificar escenarios, y bueno, lo que se busca es fortalecer la capacidad anticipatoria y de resiliencia. Se construyó un marco referencial que tiene 4 grandes apartados. El primero es el teórico-metodológico, es decir, aquellos trabajos que fortalecen la identificación de las variables que tienen que ver con la producción del suelo urbano, con los modelos de expansión urbana y los modelos de análisis espacial. Una parte de trabajos que son de corte empírico, que tienen que ver con la identificación y cuantificación de los impulsores de la expansión urbana, eh, pues más en la parte metodológica, la geoperspectiva, y un trabajo que fue muy relevante, que es el Atlas de la Expansión Urbana. En la justificación, pues son los trabajos que ayudaron a responder por qué es importante estudiar la expansión de las ciudades, ¿no? Ya vimos estas externalidades, tanto positivas como negativas, que puede haber. Y el último conjunto es el de la identificación, o el de eh, fortalecer la unidad territorial de análisis, que en este caso es la zona metropolitana. A partir de esta construcción del modelo del marco referencial, se pudo construir un modelo teórico metodológico que nos aportó las dimensiones, las variables y los indicadores que, de acuerdo con esta literatura, se tienen que considerar cuando nosotros hacemos un estudio de las tendencias de urbanización. Este modelo obviamente no es universal, no aplica para todas las ciudades, pero sí nos da un primer indicio de por dónde buscar, y claro que se adaptará a las condiciones de cada una de las ciudades que estemos estudiando. Sobre los resultados se hizo les comentaba, una consulta de expertos que fueron académicos, funcionarios y consultores, y se les hicieron estas preguntas desde su experiencia en términos del proceso de planificación territorial: cuáles son los tipos de escenarios que se usan y qué características tienen, qué métodos conoce para la generación de escenarios futuros, cómo se pueden desarrollar escenarios de políticas alternativas para el crecimiento urbano sostenible, cuáles indicadores se usan para evaluar los escenarios futuros de las ciudades, cómo medir los efectos de la expansión urbana, cuáles son las principales fuerzas generadoras del suelo urbano, en qué medida el Estado, ¿no?, puede gestionar el crecimiento urbano, bueno, además de guías que ya existen, como las publicadas por Sedatu, Semarnat y la GIZ, pues si conoce alguna otro tipo de guías y qué tan conveniente son estas. Se cuestionó sobre el sistema normativo y sobre el tema de la participación ciudadana en los procesos de planificación territorial. Sobre la consulta que se hizo del Censo Nacional de Gobiernos, pues se identificó que la mayoría de los municipios en el país carecen de instrumentos que tengan que ver con la planificación territorial. Se consultaron datos que tienen que ver con los asentamientos humanos irregulares, y a manera de conclusión podemos decir que el papel del Estado pues es pobre, o sea, como gestor del suelo urbano. El control de la expansión pues se da a través de mecanismos formales e informales, y pues también es necesaria una capacitación a los funcionarios municipales. Finalmente, pues se hace la propuesta, la recomendación de que este tipo de trabajos puedan tener un mayor vínculo con la parte gubernamental, para que efectivamente puedan tener un impacto en la vida de las personas que habitamos las ciudades. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.